ya tenemos opciones, ya tenemos versiones, ya tenemos un cover test, ya sabemos si el paciente si no tiene folias, si no tiene folias, si tiene tropias, si no tiene tropias. Ahora ya vamos a empezar el examen que es netamente refractivo para saber cómo está la refracción del paciente. Entonces pasamos a lo que es la queratometría. Queratometría es la medida de la curvatura corneal. Entonces vamos a determinar cómo es que está esa curvatura corneal y qué valores tiene esa curvatura corneal. Entonces, ¿qué es la queratometría? Es la técnica objetiva, sigue siendo objetiva, no subjetiva. Porque nosotros... Objetiva, ¿por qué? Porque nosotros estamos observando lo que nos da los datos que nos da el aparato. Entonces, que nos permite medir la curvatura de la cara anterior de la córnea en los meridianos principales de la zona óptica. Esta medida la podemos establecer en milímetros o la podemos establecer en dioptrías. Es muy importante cuando hablamos de lentes de contacto, porque en lentes de contacto, cuando hablamos de lentes de contacto blandos, generalmente trabajamos en milímetros. Cuando hablamos de lentes de contacto rígidos o gas permeable, trabajamos en curvatura. Para el efecto de este curso lo vamos a trabajar todo en radios de curvatura, perdón, en dioptrías de curvatura. O sea, no lo vamos a trabajar en milímetros. Sin embargo, hay tablas que nos compensan, o sea, la curvatura en milímetros. Muy bien. Entonces, este aparato ya está medio obsoleto, pero pues todavía se usa. Sí, porque Es el queratómetro. Ahora ya generalmente la queratometría está incorporada dentro del autorrefractómetro. El autorrefractómetro nos dice cuál es la queratometría del paciente. Pero si les toca con este aparato, este es un queratómetro de Bausch & Lomb. ¿Sí? Entonces aquí está el aparato, aquí tenemos el ocular, como todos los oculares de todos los aparatos. Entonces se regula el ocular de acuerdo a las miras internas que tiene el aparato. El aparato trae una mentonera, aquí que es donde va a poner el paciente su mentón. Trae una frentonera donde el paciente va a poner su frente. Trae un oclusor, esta palanquita de aquí, es el oclusor para ver, si tomamos el ojo derecho, ocluimos el ojo izquierdo. Si tomamos el ojo izquierdo, ocluimos el ojo derecho. ¿Está viendo si el agüero? Sí, empeora. Ok. Entonces tiene la mentonera. Aquí tiene con esta palanquita, podemos subir la mentonera o bajar la mentonera de acuerdo a lo que necesite el paciente. Con esta podemos subir el aparato, subirlo o bajarlo. Con esta es un prisionero para que no tenga movimientos de lateralidad del aparato. Y aquí en estas ruedas vamos a tener la medida del meridiano horizontal y aquí la medida del meridiano vertical. De acuerdo a cómo se muevan esto, aquí nos va a decir cuál es la medida. Y en la rueda esta que vemos vamos a observar el eje. Entonces, en la córnea generalmente vamos a encontrar córneas que tienen dos meridianos. Entonces vamos a medir los dos meridianos principales y el eje. Este no nos va a dar el astigmatismo del paciente, nos va a dar el astigmatismo de la córnea. Entonces tiene estas mirillas, ahí están descentradas. Dije yo, tengo furioso mi astigmatismo. Dije. Entonces Yo miro todo borroso. Una mirilla aquí, donde tiene otra mirilla. Sí, está borroso, que está uno encima de otro. Aquí tiene un signo más. ¿Por qué? Tiene un signo más, aquí tiene un signo menos, aquí tiene un signo menos. Entonces, ¿cómo se hace la lectura? La lectura es, primero enfocamos que esta cruz y las miras del aparato se vean claras. Cuando ya lo tenemos claro, entonces vamos a buscar que este punto más y este punto más queden alineados. Al alinear estos dos máses van a quedar alineados estos dos menos.
¿Cómo lo alineamos? Girando Sí, hombre, ahí no se nota nada. todo este aparato, girándolo, y nos va a marcar el eje. ¿Por qué Nos se va a lo marcar el ponemos eje. práctica? Entonces, cuando ya los tenemos alineados, entonces hacemos que se conviertan uno solo. ¿Cómo hacemos que se conviertan uno solo? Moviendo estas rueditas de acá. Entonces se nos convierte en uno solo, ahí tenemos la lectura del aparato. Por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos nuestra lectura, lo que queremos ver es que el aparato esté así. ¿Sí? Que se vea esto claro, que se vea solo más y que se vea solo un menos. Entonces, vamos y miramos qué fue la lectura que nos dio. Miramos primero la rueda horizontal, supongamos nos dio 42 dioptrías. Y después vamos a ver la rueda vertical cuánto nos dio. Digamos, aquí nos va a dar 44 dioptrías. Entonces, el horizontal, si nos quedó en 0 grados la rueda del cilindro, entonces sería 42 por 0, entonces sería 44 por 90 grados. Esto es una córnea regular normal, es lo que nosotros esperamos que sea la queratometría de un paciente de metro. Entonces, ¿cómo se anota esta queratometría? Se anota siempre el más positivo. ¿Cuál es el más positivo? El meridiano más plano. O sea, 42 es más positivo que 44, porque 42 tiene menos curva que 44. Entonces tomamos igual, tomamos el más positivo, entonces la queratometría de ese paciente o de esa córnea sería, pongámosle ojo derecho, gracias, pero no, ahí la queratometría de ese paciente entonces sería del ojo derecho, sería, tenemos la lectura que nos dio, los dos meridianos, entonces vamos a escoger el meridiano más plano. Entonces, primero se menciona el meridiano más plano, 42, como numerador. El denominador va a ser el meridiano más curvo, sobre 44 por el eje del más plano. En este caso sería por 0 grados. Entonces, así es como se denomina una queratometría. 42, o sea, un meridiano, el meridiano más plano es el numerador. El meridiano más curvo es el denominador por 0 grados. Una manera de marcarlo que es la que vamos a utilizar nosotros acá. También esto mismo se puede utilizar o se puede marcar como menos 2, que es la diferencia que hay entre los dos. 2 por 0 grados, perdón, 2 por... No lleva signo entonces ese. Es que como siempre trabajamos en cilindro negativo, o sea, siempre nos va a indicar la diferencia entre los dos. Puede llevar el signo negativo, puede no llevar. Okay. Pero siempre sabemos qué es la diferencia entre los dos y siempre vamos a trabajar con signo negativo. Entonces, por eso siempre va a ser primero el más plano o el más positivo y después el más negativo. Entonces, menos 2 por 0, meridiano eje, 42. ¿Sí? Esto quiere decir exactamente lo mismo, pero esta casi no se usa, esta nomenclatura, donde nos dice que cuál es el meridiano principal, 42, y como hay un cilindro de 2, el otro meridiano va a ser 44 a 90 grados. Entonces, si lo encuentran así, también es válido, pero generalmente así es como se trabaja. El numerador es el más positivo, o
sea, el más plano, la curvatura más plana, sobre la curvatura más curva, por el eje del más plano. Ok, por ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo. Si tenemos que una córnea tiene queratometría de ojo derecho, tiene 36 en un meridiano 36 por 15 y 39 por 105. Esto fue lo que encontramos nosotros con el queratómetro. Entonces, ¿qué queratometría tiene ese ojo derecho? 36 sobre Entonces va a ser 36 36, correcto, sobre 39 por 15 grados, correcto. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me dice esta córnea? ¿Qué me dice esta lectura de queratometría? Me dice que es un ojo que tiene una córnea bastante plana, porque los valores estándar o normales de las córneas están entre 42 y 44. Si tenemos un 36, es una córnea muy plana, con un cilindro de 3 dioptrías. Lo usual es que tengamos una córnea con cilindros de 2 dioptrías, hasta 2 dioptrías De diferencia. no, 2 dioptrías. O sea, diferencia de 2 entre un meridiano y el otro, o sea, un cilindro de 2 dioptrías. Entonces, al ver una córnea así, lo primero que pensamos es que es una córnea de un ojo hipermétrico. O sea, que el resultado nos va a dar una hipermetropía. Cuando es menor de 40. Cuando es menor de 40, muy corta inmediatamente sospechamos una muy plana. hipermetropía. Ahora, no quiere decir que siempre vaya a ser una hipermetropía, porque acuérdense que depende también del tamaño del eje anteroposterior. Si el eje anteroposterior es muy grande, perdón, es muy pequeño, se va a entonces compensar. puede compensar la poca refracción que tiene, entonces se puede compensar y puede que no dé un ojo hipermétrico. Entonces, eso es lo que nos va indicando la queratometría. Ahora, teniendo en cuenta la queratometría, podemos presumir el astigmatismo total o el defecto que vaya a tener el paciente. ¿Por qué? Porque la queratometría generalmente debe presentar un astigmatismo contra regla, o sea, a 0 grados, a 10 grados, a 15 grados. 0 a 30. Y el cristalino nos presenta un astigmatismo contra la regla. Entonces, 186. de hasta más o menos unos 50 dioptrías de astigmatismo. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una queratometría, pongamos 44 sobre 41,50, no, bueno, sobre 45,50 por 0 grados. Al tener este dato de queratometría me dice que un meridiano tiene 44 dioptrías, el otro meridiano tiene 45,50. O sea que este paciente tiene corneal, tiene un astigmatismo de 1,50 por 0 grados. ¿Sí? De 1,50 por 0 grados. El astigmatismo corneal. ¿Dónde salió de la diferencia? De la diferencia entre un meridiano y el otro. Pero no dice que es un normal, o sea, de 42 a 44 no es la forma. Es un astigmatismo corneal, es normal. Cuando es menor que tengamos, 40. es normal que tengamos un astigmatismo corneal hasta 1,50, hasta 2 dioptrías más o menos. ¿Por qué? Porque el astigmatismo lenticular es contra la regla, más o menos de un valor hasta 1,50, 1,75 contra la regla. Entonces, si yo tengo una córnea con la regla de 1,50, lo más probable es que este paciente tenga un defecto esférico y no tenga un astigmatismo. ¿Por qué? Porque la córnea tiene
1,50 de astigmatismo, ¿sí? Menos 1,50. Pero el cristalino va a tener, vamos aquí, el cristalino va a tener 1,50, pero aquí lo tenemos por 0, aquí lo vamos a tener por 90. ¿Sí? Entonces va a compensar el 0, o sea, se va a anular el astigmatismo, con un astigmatismo por 0 grados de 1,50, lo colocamos con un astigmatismo por 90 grados de 1,50, se va a anular el astigmatismo. Entonces, por eso nos va a dar un paciente, o esperamos que el paciente sea esférico. ¿Sí? ¿Queda claro qué es lo que pasa? No. Pero esférico, ¿a qué se quiere dar a entender? Que es una ametropía esférica. Ya sé. O es un paciente. El defecto Es un paciente o es amétrope o tiene una ametropía esférica. Si tenemos que importar, astigmatismo corneal, siempre va a haber un lenticular también. Siempre hay es que el lente, el cristalino, también tiene un astigmatismo. Generalmente el astigmatismo del cristalino es contra la regla. Y el astigmatismo de la córnea es con la regla. Los astigmatismos que van por 90 grados, por 100. Quiere decir que es más grande el astigmatismo lenticular que el astigmatismo corneal. Entonces nos aparece un paciente con un astigmatismo contra la regla. Ahí descartamos Por ejemplo. un astigmatismo. Sí, para eso nos sirve. O sea, con la queratometría ya vamos ubicando mucho más la ametropía que debe tener el paciente. Supongamos que encontramos una queratometría. Pongamos 42 sobre 43 por 90. Sí, por 90. ¿Qué esperamos encontrar? Vamos a encontrar que es un paciente que va a tener un astigmatismo contra la regla. Porque el astigmatismo corneal está a 90 grados. Aquí tiene una dioptría de astigmatismo a 90 grados. El cristalino tiene más o menos hasta 1,50, 2 dioptrías contra la regla. Entonces se va a sumar. Tenemos un astigmatismo contra la regla en la córnea y un astigmatismo contra la regla en el cristalino. Entonces el paciente probablemente que tiene esta queratometría, ya sospechamos que el paciente va a tener un astigmatismo contra la regla. Ya todo el sistema. ¿Perdón? Es que dijo, vaya, con esas indicaciones usted dice que el astigmatismo de él va a ser contra la El regla. astigmatismo final del Ajá. paciente es un astigmatismo contra la regla. Porque tenemos un astigmatismo corneal contra la regla y el cristalino se supone que tiene un astigmatismo también contra la regla. Entonces no va a compensar un astigmatismo con el otro, sino que al final va a quedar un astigmatismo contra la regla. Si tenemos una queratometría 42 sobre 42, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es una córnea completamente esférica. Cuando tenemos una córnea Porque queda en esférica, cero. inmediatamente Neutro. sospechamos que tiene un astigmatismo Contra la regla. contra la regla. De 1.5 O sea, a 2. De más o menos el 1.5. cristalino. Sí, o sea, el astigmatismo va a estar en el cristalino Sí. de 1.5 más o menos contra la regla. ¿Por qué? Porque tenemos una córnea Ajá. esférica. Sí, aquí sí quedó claro ya. Clarito. Sí, la córnea esférica, el astigmatismo lenticular contra la regla, nos va a salir un astigmatismo contra la regla. Si la córnea tiene un astigmatismo más o menos entre 1.5 y 2 dioptrías, probablemente nos salga un defecto esférico sin astigmatismo, que el paciente no tenga astigmatismo. Si es con la regla. Es Porque se va a anular correcto, contra la porque regla. se anula con el astigmatismo contra la regla Del- que tiene el cristalino. Ajá. Si tenemos una córnea con un astigmatismo de 4 dioptrías con la regla, lo que debemos esperar es un astigmatismo total de 2 dioptrías. Ajá, más o sí, menos, porque se le va a quitar 2 y con va a la quedar 2. regla, porque se le
le quitan son las 2 dioptrías del astigmatismo contra la regla Ajá. que tiene el cristalino. Si tenemos una córnea, digamos, de Póngalo unos ahí. 75, de unos 75, el cristalino probablemente compense ese astigmatismo y vamos a tener un paciente que no va a tener astigmatismo, sino que es un paciente esférico. ¿Sí? Eso es lo que estamos ahí justamente buscando. O sea, O sea, esto nos da la queratometría, la vamos a analizar contra el resultado final que encontremos. ¿Sí? Cuando hagamos retinoscopía, partiendo de la queratometría, ya nuestra retinoscopía nos va a ir dando esos datos. ¿Sí? Si tenemos una queratometría plana, vamos a encontrar probablemente un astigmatismo contra la regla. Si tenemos una queratometría mayor de 2 dioptrías con la regla, vamos a encontrar un astigmatismo con la regla, es lo más probable. Si tenemos una córnea con un astigmatismo menor de 2 dioptrías con la regla, vamos a encontrar, no sabemos qué vamos a encontrar, podemos encontrar un defecto esférico o podemos encontrar astigmatismos muy pequeños, con o contra la regla. Si tenemos una córnea contra la regla, con toda seguridad vamos a encontrar un astigmatismo contra la regla. contra la regla. Sí, difícilmente vamos a encontrar, a no ser que se le haya puesto un lente intraocular y el lente intraocular sea tórico. Pero en los casos normales, Normal. eso es lo que vamos a encontrar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahorita no. No, Roberto. No, O sea, esa máquina siempre nos va a dar, nos va a servir para evaluar la córnea. Correcto. Con la No, desde que queratometría ahora el vamos a examen. evaluar que las curvaturas corneales. ¿Sí? Entonces nos va a dar el valor de un meridiano, nos va a dar el valor del otro meridiano y nos va a dar el eje donde están ubicados los meridianos. Se supone que el eje final del paciente debe coincidir o estar muy cerquita al eje de la queratometría o a 90 grados del eje que nos dio la queratometría. Sí, difícilmente va a estar oblicuo respecto al eje de la queratometría. ¿Sí? ¿No? No, ahí sí. Entonces, ¿qué nos da la queratometría? Nos da la medida de los meridianos de la cara anterior de la córnea. Doctor, cuando son contra las reglas, el resultado va a ser miopía o hipermetropía. No puede ser. No, Astigmatismo. puede ser un astigmatismo miópico o puede ser un astigmatismo hipermetrópico. O sea, lo que sí va a hacer es astigmatismo. O sea, no sabemos. ¿Qué nos dice el grado de astigmatismo? O sea, la queratometría nos dice el grado de astigmatismo por el grado de astigmatismo que encontremos o la diferencia que encontremos entre los dos meridianos. ¿Qué nos dice o nos da indicaciones de miopía o de hipermetropía? Si la córnea es muy curva, mayor de 44, podemos sospechar una miopía o un astigmatismo miópico. Cuando Sí. es mayor de 44. Cuando es mayor de 44, sospechamos una miopía o un astigmatismo miópico. Si es menor de 42, sospechamos una hipermetropía o un astigmatismo hipermetrópico. Como de 36 y 39. 37-39 sí es una hipermetropía Pero total. había dicho que cuando es menor de se ve. 40. Cuando es menor de 40 es hipermetropía, cuando es mayor de 40 De 44, eh, entonces sospechamos una miopía. No quiere decir que todo paciente que tenga esto va a ser hipermétropo. Pues depende del tamaño que tenga, El ojo. del tamaño de ojo que tenga el paciente. Ajá. Pues puede tener una córnea plana, pero un ojo grande. Entonces, ese metro. Pero ya en este examen, a este nivel, ya podemos ir ya encauzando a nuestro paciente, o sea, ya determinando. Ya vamos a tener cuál es el indicios defecto. claros. Exacto, cuál es el defecto que tiene el paciente. Entonces, lo normal es encontrar astigmatismo hasta 2 dioptrías en la queratometría. En el autorrefractómetro nos aparece en la tirita, nos aparece el valor de la refracción del paciente. Y si es autorrefractómetro queratómetro, nos aparece también el dato queratométrico del paciente, o sea, cómo están las curvas del paciente.
nos aparece también la distancia pupilar. Y si queremos más información, nos aparece la altura apical, nos aparece la altura sagital, perdón, nos aparece también, hay unos que traen hasta la corrección de cerca, ¿sí? Nos aparece el diagramita de dónde se forman los rayos, qué tipo de presa. astigmatismo es, pero eso ya cuando usamos el autorrefractómetro, pues, con todos sus botones. Entonces la queratometría nos da la curvatura corneal. Nos da la Sí. curvatura. ¿Qué Ahí tan nos vamos seguro a- es el resultado de la queratometría en los refractómetros y queratómetros? A mí la verdad los ejes me dan por la 20. Sí, o sea, si ustedes ven un autorrefractor de queratómetro, la receta la da por 15 grados y la queratometría la da por 40 grados. Sí, cuando eso pues no tiene... Siempre Una gran diferencia. Sí, siempre utilizar un aparato que sea El especial. queratómetro, o sea, con el queratómetro Para tener algo más fino, por así sí, decirlo. para tener exacto. Pero por eso no nos basamos solo en el dato del autorrefractómetro. El autorrefractómetro nos reemplaza el retinoscopio. Sí, no más. Entonces, por ejemplo, cuando sacamos la tira y damos la receta que dio el autorrefractómetro, corremos el riesgo de que el paciente con eso no quede viendo bien. Que les quede molestando ahí. Entonces, hay que hacer, después de eso, hay que hacer otros exámenes, otras evaluaciones para determinar cuál es la refracción del paciente. Pero la queratometría ya nos va dando la pauta. Quedé un poquito confuso con por ejemplo, con el numerador de 42 y 42. Usted dice que queda esférico. Correcto. La córnea. Es que Porque un meridiano mide 42 y el meridiano que está a 90 grados mide 42 también. Entonces quiere decir que la córnea tiene exactamente la misma longitud del meridiano en todos sus puntos. Eso nos define ¿qué? Una esfera. Entonces una córnea esférica. Ahora, las córneas esféricas no quiere decir que el paciente tenga un defecto esférico. Al contrario, las córneas esféricas me indican que lo más probable es que el paciente tenga un astigmatismo Contra la regla. Contra la regla, porque es el astigmatismo que tiene el cristalino. Aquí solo estoy midiendo la cara anterior de la córnea. ¿Sí? Entonces, el cristalino que viene después de la cara anterior es el que nos da la pauta de esa... Nos da una idea. Nos da una idea, sí, todavía aquí no podemos decir que porque tiene 42 tiene más 1 con menos 2. No. Tenemos que buscarlo y encontrar la medida que necesita ese paciente. Entonces, córneas curvas asociadas a miopía. Córneas planas asociadas a hipermetropía. Córneas curvas. Asociadas a miopía. Y córneas planas asociadas a hipermetropía. También dependiendo del eje anteroposterior del ojo. Porque si tenemos una córnea muy curva, pero un ojo muy pequeño, probablemente tengamos un ojo muy metro. Que siempre que se refiere eso al eje Anteroposterior del ojo. no es, sí, siempre que refiere a eso nos estamos hablando de qué tan grande o pequeño es. Correcto. Partiendo de los 24 milímetros que es el ojo normal. Ok, perfecto. Curvas planas asociadas a hipermetropía. Exacto. Cilindros mayores de 2 con la regla en la córnea, generalmente vamos a encontrar un paciente con un cilindro con la regla al final. Cilindros menores de 1,50 o 2 nos puede dar hemétrope o nos puede dar cualquier cosa. Pero poquito. Sí, Pero... correcto. Cilindros bien bajitos en córnea generalmente nos da cilindros contra la regla ya en el sistema total. Ahora tenemos que compensar el cristalino. Entonces esa es la importancia que tiene el queratómetro, que nos va a dar la pauta de cómo está el cilindro corneal para, compensado con el cilindro lenticular, encontremos el cilindro total que va a tener el paciente. Lo único que así con lo que está diciendo, por ejemplo, en ese 36 y ya con el lenticular, bueno, con el
36 con 39. Ajá. Aquí lo más probable es que encontremos un paciente con esas córneas. Ajá. O sea, esto ya es un microespasmo más o menos. Ujú. Pero que encontremos una receta fácilmente, podemos encontrar un más 5 con menos 1,50 o menos 1 por 0 grados. A eso le iba a decir, o sea, que ya en ese Esto punto, ya, la receta que podemos encontrar es más o menos esto, pero no podemos afirmar. O sea, sí, sí. tenemos que hacer retinoscopía, tenemos que hacer subjetivo, tenemos que afinar esa fórmula, tenemos que hacer un balanceo, bueno, todo lo que falta por hacer para llegar a esto. Pero yo sospecharía es algo así. Me refería más que todo por lo que mencionó Con de el que, astigmatismo. exacto, que va a ser ¿De contra la dónde regla. sale? Exacto. ¿De dónde sale? No, aquí no es por 0, sino por 15. Por 15. Y sería con la regla, no contra la regla. Correcto, por La 15. regla. ¿Por qué Porque sería es mayor. la regla? Porque es mayor el de la Porque córnea. tenemos en la córnea un astigmatismo Ajá, de eso. 3 dioptrías con la regla. Ujú. Y el lenticular tiene una dioptría y media más o menos. ¿O dos? Fue lo que asumimos aquí, que tiene, no, aquí asumimos que es un lenticular de 2 dioptrías contra la regla. Ujú. Entonces, al final nos va a dar una dioptría con la regla. Ujú. Porque es el de mayor Tenemos valor. Tenemos 3 con la regla. Le quitamos 2 contra la regla, nos da 1 con la regla. Ajá. Entonces tiene lógica, esta keratometría tiene lógica con esta receta. ¿Sí? Si aquí me diera por 105 grados, ¿sí? Ya no tendría lógica. Ujú. ¿Sí? Ya no me concuerda. Me puede pasar que me dé. Pero entonces si ya yo veo este dato, tengo que ser mucho más cuidadoso con mi retinoscopía, con mi subjetivo y reevaluar a ver Ajá. dónde está, Porque a no veces- concuerda. a veces vuelve y repite todo y efectivamente sí le da por el 105. Entonces, pues ni modo. Pero no es usual. O sea, Ujú. sí, no es usual. Son casos atípicos. Entonces, exacto. Entonces, las historias de ustedes tienen que coincidir con lo que son historias inventadas. ¿Sí? Entonces, sí tiene que darme, la keratometría tiene que darme con todo, con la sintomatología, con todo lo que tiene. No me acordaba que todo esto tenía que ir ahí. Entonces, ya en la historia clínica tenemos otra casilla más en la historia clínica que dice keratometría. Sí, entonces, con ese dato ya me tiene que coincidir con la miopía del paciente, con el astigmatismo. Por ahora les menciono lo del astigmatismo. Si es a 90, si es a 0 grados, entonces la keratometría ya me indica más o menos por dónde va. Pero quedó claro de dónde sale el astigmatismo total. ¿Por qué se compensa el corneal con el lenticular? No me explican. El corneal es con la regla. Ujú. Corneal, El corneal es con la regla, y el el fiscal. lenticular es Contra la contra la regla. Ajá. Pero por eso generalmente el astigmatismo que más se da es a 0 grados. Ujú. Por eso se llama con la regla. ¿Sí? Porque los astigmatismos lenticulares, digamos, si este paciente tiene un astigmatismo lenticular de 0,75, entonces el paciente tendría menos 5 con menos 2,25 por 15 grados. Ese sería con la regla. Sí, sería con la regla. Sería con la regla. Porque pacientes con más de 2 dioptrías de diferencia difícilmente los vamos a encontrar contra la regla. Realmente el paciente contra la regla es el paciente que tiene un astigmatismo bien bajito en la keratometría, o la keratometría es esférica, Ujú. o la keratometría es contra la regla. Ajá. Si tenemos una keratometría contra la regla, con toda seguridad el astigmatismo va a ser contra la regla. ¿Sí? ¿Quedó claro, Richie? Ahí lo voy a escuchar de nuevo. Ya es que Los demás sí lo tienen- escucho de nuevo y ya le... Ajá. Pero sí queda claro el concepto, o sea, de qué es lo que pasa con un astigmatismo con la regla, compensa un astigmatismo contra la regla.
Si tenemos dos astigmatismos con la regla, nos tiene que salir un astigmatismo con la regla. Para que se compensen, tiene que ser uno con y el otro contra. Entonces ahí se compensa el defecto y nos puede salir un defecto esférico. Entonces, la keratometría, como ven, se toma un meridiano y se toma el otro meridiano. Los dos meridianos tienen que estar ubicados a 90 grados porque son los meridianos principales del ojo. Y nos va a determinar el grado de astigmatismo corneal y el grado de curvatura. ¿Cómo se marca? El numerador va a ser el meridiano más plano o el meridiano más positivo. El denominador va a ser el meridiano más curvo o el meridiano más negativo, por el eje del meridiano más positivo, para trabajar siempre con cilindros negativos. Entonces eso en cuanto al queratómetro. Ahora.